condena el supremacismo blanco y pide pena de muerte para los autores de la masacre del fin de semana en los Estados Unidos. Inaudito intento de fuga. Peligroso narcotraficante brasileño trata de escapar de la cárcel disfrazado de su hija. El dólar llega al precio más alto en su historia, cerró con un máximo nunca antes visto. Se cumplen 9 semanas de manifestaciones en Hong Kong. La huelga general tiene en caos el sistema de transporte de la ciudad. Crece la alerta por el calentamiento global. El pasado mes de julio es considerado el más caluroso de la historia. El ciclista belga Björn Lambrecht perdió la vida en un accidente mientras corría en la Vuelta a Polonia. El ciclismo está de luto. Red Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Empezamos aquí esta emisión de Red Más Internacional y nueva semana con los mejores deseos para todos los que nos acompañan a esta hora. Andrés, muy buenas noches. Bienvenido. El deporte lastimosamente no nos trae por estos días pues una noticia buena y trágico lo que pasó en el Tour de Polonia. Una noticia realmente fuerte, Paula. Un joven de 22 años con todo el futuro por delante fue subcampeón del Tour de la Avenida en 2017 cuando lo ganó Egan Bernal. Conocía de cerca a Egan, que también ha sentido un poco el sufrimiento de lo que es perder un joven en un accidente que ni siquiera quedó grabado en las cámaras de televisión. Pasó recién, comenzaba la etapa, estaba lloviendo mucho y ya han empezado a aparecer ya algunos temas porque han sido escuetos los comunicados. Lo cierto es que se ha neutralizado la etapa de mañana en el Tour de Polonia, que es la cuarta de 7, donde hay 7 colombianos en competencia. Será casi que un paseo en homenaje al corredor en bicicleta de parte de los demás ciclistas, pero es un momento realmente triste que nos recuerda lo frágil que es la vida, no solamente en el ciclismo, sino en todo. Y es que el ciclismo es un deporte que tiene bastantes riesgos, pues la verdad es que sí, es un dolor y nos unimos desde aquí a ese sentimiento de tristeza que seguramente pues siente toda la comunidad deportiva. Ya más adelante pues vamos a ampliar esta noticia, entramos en materia con más información y hablamos de un capo de la mafia brasileña que trató de escaparse de la cárcel de una forma muy particular. Nuestro periodista Alexander Gómez nos cuenta más detalles de este insólito intento de fuga, ya van a entender ustedes por qué. Disfrazado como su hija que había ido a visitarlo, así fue como un peligroso narcotraficante brasileño trató de escaparse de una de las prisiones más importantes de Río de Janeiro. Lo descubrieron cuando trató de reclamar el documento de su hija, que en ese entonces se había quedado en la celda. A simple vista parecía una mujer, pero al despojarlo no solamente de sus gafas, sino también de su peluca y la máscara de silicona, quedó en evidencia. Se trataba del narcotraficante Claudinho da Silva, apodado Baicinho, quien trataba de salir de una cárcel de Bangu al oeste de Río de Janeiro de una manera poco usual. El capo, condenado a 73 años y 10 meses de prisión por diversos crímenes, aprovechó que su hija adolescente lo estaba visitando en ese momento. Se puso su ropa y planeaba dejarla en su celda. Da Silva llevaba una peluca, una máscara, gafas y ropa de mujer. Hasta un sostén se había puesto para engañar a los guardias. Pero cuando intentó salir del centro de reclusión por la puerta principal, los agentes notaron una actitud sospechosa y evitaron la fuga. El recluso fue trasladado a otra prisión, mientras que su hija y otros 7 visitantes fueron llevados a una comisaría bajo sospecha de ayudar a escapar a un preso. Todo por la libertad, ¿qué tal eso? Y crece la indignación en los Estados Unidos por las masacres que tuvieron lugar este fin de semana. El presidente Trump condenó los ataques y arremetió contra los medios de comunicación. Vamos con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, quien nos cuenta más de estos hechos recientes y también de la reacción del mandatario estadounidense. Cristóbal, buenas noches. Hola Paula, muy buenas noches. El presidente Trump se dirigió esta mañana a todo el país en televisión nacional para condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco después de los tiroteos de esta semana en Dayton, Ohio, en El Paso, Texas y en Chicago. Tras uno de los fines de semana más sangrientos en este país, el presidente Trump arremetió contra los medios de comunicación y el Internet por fomentar este tipo de ataques. Este era el panorama en Dayton, Ohio, en el momento del ataque, un lugar con una vida nocturna activa, por lo que las autoridades no tardaron en llegar y el atacante fue abatido en cuestión de minutos. En El Paso, Texas, el atacante denunció una invasión hispana, masacres que aumentan la indignación en Estados Unidos y que fueron condenadas por el presidente Donald Trump. Estas matanzas bárbaras son un asalto a nuestras comunidades, un ataque a nuestra nación y un crimen contra toda la humanidad.
Estamos indignados y asqueados por este monstruoso mal, la crueldad, el odio, la malicia, el derramamiento de sangre y el terror. En horas de la mañana, el mandatario arremetió contra los medios de comunicación. Los medios tienen una gran responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestro país. Las noticias falsas han contribuido a la ira y la rabia que se ha acumulado por muchos años. Los cubrimientos de noticias tienen que empezar a ser más justos, equilibrados e imparciales, o estos terribles problemas solo empeorarán. En medio de polémicas, Trump condenó el racismo y supremacismo blanco. El tirador de El Paso publicó un manifiesto en línea consumido por el odio racista. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Estas siniestras ideologías deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio devora las mentes, devasta el corazón y devora el alma. Lo mismo hizo con Internet. Tenemos que reconocer que Internet ha proporcionado una peligrosa avenida para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes. Culpó también a los videojuegos. Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye los videojuegos horribles y espeluznantes que ahora son comunes. Hoy es muy fácil para los jóvenes con problemas rodearse de una cultura que celebra la violencia. Debemos detener o reducir sustancialmente esto y tiene que empezar de inmediato. Donald Trump pidió la pena de muerte. Hoy también ordeno al Departamento de Justicia que proponga una legislación garantizando que quienes cometan crímenes de odio y asesinatos en masa se enfrenten a la pena de muerte y que esta pena capital se aplique de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario. Hizo también un llamado a buscar soluciones bipartidistas. El año pasado procesamos un número récord de delitos con armas de fuego, pero hay mucho más que tenemos que hacer. Ahora es el momento de dejar a un lado el patriotismo destructivo, tan destructivo, y encontrar el coraje para responder al odio con unidad, devoción y amor. Más de 30 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en los tiroteos masivos registrados en El Paso y Dayton. Autoridades tratan la masacre como un crimen de odio. En lo que va del 2019 se han reportado 250 tiroteos en Estados Unidos y cerca de 8.800 personas han muerto por causa de armas de fuego. Sin embargo, a pesar de la evidencia, ni Trump ni el Congreso parecen querer abordar el problema de raíz. Uno de los heridos del tiroteo en El Paso murió hoy y la cifra de muertos subió a 31 en un fin de semana. Una cifra que parece ya no aterrarle a los estadounidenses, teniendo en cuenta que al día mueren cerca de 100 personas por cuentas de armas de fuego. Así lo dice el Centro de Leyes Gifford. Esto es cerca de 36.000 personas al año y ningún presidente ha logrado cambiar la legislación para controlar el uso de armas y prohibir su venta al público. Y es que en Estados Unidos cerca de 12 millones de armas de fuego se venden al año, comercialización que está impulsada por la Asociación Nacional del Rifle, que representa a las empresas productoras de estas armas y que solo el año pasado se gastó más de $5 millones en lobby. Millones que utiliza para asegurar que en Washington se mantenga el status quo, y es que al financiar campañas de congresistas y del propio presidente Trump, la Asociación Nacional del Rifle asegura que las leyes le favorezcan y los estadounidenses se sigan matando. El NRA, como se le dice en inglés, se escuda en la segunda enmienda de Estados Unidos que proclama que todos los estadounidenses tienen derecho a la defensa personal, pero como muchos críticos dicen, no hace falta tanta munición y rifles semiautomáticos para defenderse. El expresidente Obama en un comunicado dijo que hay que condenar el uso de un lenguaje que genere odio, miedo y normalice el sentimiento de racismo en este país usado por muchos líderes. Informó para Red Más Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, gracias. Momentos bastante difíciles se vuelve a vivir Estados Unidos, y esta masacre en Texas dejó varias historias que poco a poco se han ido conociendo. La más conmovedora es la de una pareja que murió protegiendo a un bebé en pleno tiroteo. Jordan y Andrea Chondo, de 24 y 23 años, acababan de celebrar su primer aniversario de boda. El sábado 3 de agosto estaban de compras para el regreso al colegio de los dos hijos mayores de Jordan en el Walmart, acompañados de su bebé de 4 meses. Nunca pensaron que en el lugar se iban a encontrar con la muerte y al mismo tiempo con la posibilidad de salvar una vida.
En pleno tiroteo, la madre se abalanzó sobre el menor de edad para tratar de cubrirlo antes de recibir un disparo mortal. La misma suerte corrió el padre cuando quiso servir de escudo a su esposa. Daría mi vida solo por recuperarla. Tenía 3 bebés que necesitaba criar. Así como los Achondo, hubo otros héroes que evitaron que la matanza en El Paso dejara más víctimas mortales. Es el caso de este uniformado, quien en pleno tiroteo arriesgó su vida para conducir a los niños a lugares seguros. Lo que hice fue lo que se suponía que debía hacer. Entiendo que fue heroico y me consideran un héroe, pero eso no es suficiente para mí. Yo estoy concentrado en los niños que no pude salvar y las familias que se perdieron. Porque me duele como si fueran parte de mí. Quienes sobrevivieron cuentan que el rostro del autor de la matanza no se les borrará nunca de sus mentes. Es el caso de Maribel, una mujer que se recupera en un hospital. Ella estaba frente a la tienda Walmart con el equipo de fútbol de su hija de 10 años que vendía bebidas para recaudar dinero, cuando de repente vio al presunto autor de la masacre. No respiraba con dificultad. Era él la persona más tranquila de todas. No dijo nada, solo vio odio y enojo. Maribel recibió un disparo en el brazo y en el pie. Su hija pudo ponerse a salvo. Yo no sabía nada. Mi hija me vio y dijo, mamá, estás sangrando. Y yo dije, no te preocupes, no te preocupes. Solo sigue caminando. Es solo mi brazo, pensé. No sé, ni siquiera pensé que me habían disparado. Pero mientras unos cuentan cómo sobrevivieron, familias enteras siguen viviendo entre el dolor y la frustración la muerte de sus seres queridos, y activistas como Julia Klug realizaron una protesta simbólica frente a la Embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México, denunciando los asesinatos ocurridos en El Paso. Un nuevo caso de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro causó indignación en Venezuela. 2 actores y 2 productores fueron detenidos por usar uniformes de la policía chavista en una obra de teatro. Los actores Pedro Huize y Isaac Ovalles presentaban desde el 19 de julio la obra Dos policías en apuros en el municipio Chacao. Esto fue 2 policías. El recital relataba la situación de 2 policías recién graduados en un curso de 3 tardes que salen a resolver casos en la ciudad. Una comedia donde los 2 uniformados terminan siendo compañeros. Sin embargo, la noche del domingo 4 de agosto, los 2 actores junto al director Leunam Torres y la productora Joana Villafranca fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Ahora sí están en apuros. Por el delito de usurpación de función pública han sido detenidos 4 ciudadanos cuando pretendían presentar una obra teatral en el centro comercial Ciudad Tamanaco en Chacao, portando el uniforme reglamentario de la Policía Nacional Bolivariana, donde a través de su contenido buscan ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones policiales. Según las autoridades, los detenidos violaron el artículo 231 del Código Penal venezolano, el cual establece que quienes hayan sustraído, suprimido, destruido o alterado algún instrumento de algún funcionario podrían ser castigados con prisión de 6 a 30 meses. Las 4 personas se encuentran detenidas en la sede de la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Maripérez. El caso está a cargo del fiscal número 9 en materia de delitos comunes del Ministerio Público. Volvemos y vamos con lo prometido. Hablamos ahora del dólar. La devaluación del yuan de China como respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump movió a los mercados del mundo y fortaleció el dólar. En América Latina las monedas perdieron valor frente a esa divisa verde y el peso colombiano registró niveles nunca antes alcanzados. Superó los 3.475 pesos. La decisión de China de devaluar su moneda, el yuan, para hacerle frente a los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, se sintió en todas las bolsas del mundo. La semana pasada, con aranceles, tarifas adicionales que ponía Estados Unidos sobre 300 billones de importaciones chinas, y en el fin de semana los anuncios desde China de poder incluso limitar compras de alimentos desde Estados Unidos. La moneda china rompió la barrera de 7 a 1 y de inmediato los inversionistas buscaban inversiones más seguras. El dólar y el oro, por ejemplo. Lo que hemos tenido es una decisión del Banco Central de China de no limitar la devaluación del yuan. En ese sentido, el yuan ha alcanzado niveles de 7.11
un nivel que no veíamos desde el 2008. A nivel global, lo que esto implica es un mundo con más riesgo, con más incertidumbre, y automáticamente los inversionistas le ponen freno a sus compras. ¿Qué dejan de comprar? Acciones, porque no saben cómo va a venir la actividad global. ¿Qué dejan de comprar? Pues commodities en últimas. El petróleo también pierde valor a pesar de la captura de un nuevo buque en el Golfo Pérsico. En otras circunstancias, el crudo aumentaría su valor. Muchas cosas han coincidido, ¿no? Quizás el precio del petróleo sigue contenido. En Colombia la divisa alcanzó niveles nunca registrados y batió varias veces ese récord. Aquí también hay causas internas. El déficit en cuenta corriente, esa plática que le debemos al resto del mundo en el balance entre exportaciones, importaciones, flujos de remesas, pues ya acumula en el primer trimestre 4,6% del PIB. Hay que decir que la reacción del peso colombiano es un poco más exagerada que proporcionalmente las monedas de la región. En general, las monedas de la región están en un 4% abajo del máximo que hemos registrado en los últimos 10 años y nosotros ya hemos visto superada esa tasa de 3.454, hemos estado a niveles cercanos a los 3.474. Los analistas creen que si continúa la guerra comercial es posible que el dólar alcance un precio mayor. Habíamos tocado un máximo en 2016 con 3.453 pesos por dólar. Hoy se está rompiendo ese récord, se ha roto varias veces en la mañana, entonces ese número se puede superar fácilmente hacia adelante. El presidente de Estados Unidos hizo un llamado a la Reserva Federal para que continúe bajando las tasas de interés para enfrentar la situación. La ola de calor sigue siendo noticia y ya afecta al mundo entero. Según agencias meteorológicas, julio fue el mes más caluroso de la historia. Siguen los estragos por las altas temperaturas. Julio registró un nuevo récord al superar los 0,04 grados centígrados, lo registrado por el mismo mes en el año 2016, y convertirse así en el más caluroso de la historia. Según datos del Servicio Europeo Copernicus, se trata del mes más caluroso desde que iniciaron los registros en 1880 y podría ser superado en un futuro cercano. Con la continuación de las emisiones de gas de efecto invernadero y el impacto en el aumento mundial de las temperaturas, se seguirá batiendo récords. El servicio asegura que la temperatura de julio de 2019 superó por 0,56 grados centígrados el promedio del mismo mes entre 1981 y 2000. Según expertos de la ONU, esta cifra representa un 1,2 grados centígrados por encima del nivel preindustrial. Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aseguró que 9 de los 10 meses de julio más calientes ocurrieron en el siglo XXI. El caluroso mes estuvo marcado por importantes olas de calor que llevaron a varios países europeos a romper sus récords. Francia pulverizó su previa temperatura máxima de 2003 al alcanzar los 46 grados centígrados, mientras que otros países vivieron su peor momento el 25 de julio, registrando nuevas temperaturas máximas como Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido. Los últimos 4 años han sido los más calurosos de la historia moderna según la ONU y varias ONGs mundiales que hacen llamados de urgencia para un cambio. Se siguen sumando indicadores de que vamos camino a un mundo mucho más caliente si permitimos que las emisiones de CO2 sigan creciendo. Las olas de calor a repetición son un síntoma sin equívoco del calentamiento global. Según estudios de las revistas Nature y Nature Geoscience, en los últimos 2000 años las temperaturas mundiales no habían aumentado tan rápidamente como ahora y podrían aumentar aún más. Y nos vamos ahora a Hong Kong, que después de 9 semanas de manifestaciones se ve sumido en un caos total. Las protestas interfieren con la movilidad general de la ciudad en lo que ya catalogan como uno de los mayores disturbios de su historia. Nuevos enfrentamientos de la huelga general en Hong Kong causaron el bloqueo del metro y la interrupción en el funcionamiento de centros comerciales de la ciudad. Los manifestantes se dirigieron a estaciones clave de la red del metro para bloquear su funcionamiento. Más de 200 vuelos han sido cancelados y el tráfico se ha bloqueado en gran parte de la ciudad. Durante varias horas la movilidad general se vio paralizada, llevando a Hong Kong a un punto muerto sin precedentes. La directora ejecutiva aseguró que la huelga deberá detenerse pacíficamente.
Hemos iniciado un mecanismo de coordinación entre departamentos para tratar el problema y asegurarnos que los servicios públicos y de emergencia se vean mínimamente afectados. Espero que todos puedan expresar sus voces de manera pacífica. Las personas pueden optar por la huelga, pero deben respetar la libertad de los demás de volver al trabajo. Las autoridades dijeron que 420 personas han sido arrestadas por las protestas desde el 9 de junio, mientras que la policía ha disparado 1000 rondas de gas lacrimógeno y alrededor de 160 balas de goma. Acusan a los manifestantes de querer destruir al territorio semiautónomo y la vida de sus habitantes. Los manifestantes con cascos, gafas y máscaras de gas permanecen desafiantes durante horas. Buscan una respuesta por parte del gobierno. El pueblo de Hong Kong ha marchado muchas veces, pero el gobierno aún elige ignorar y no tomar ninguna medida. No tiene una respuesta para el pueblo de Hong Kong. Entonces, creo que si no atacamos hoy, el gobierno nunca nos escuchará. Esta situación ha puesto al gobierno local en su mayor crisis política desde su retrocesión a China en 1997. Son ya 2 meses de protestas que iniciaron por un polémico proyecto de ley de extradición que para los manifestantes acercaría a Hong Kong al sistema judicial chino que consideran corrupto. Y finalmente lo logró, Andrés. Mire esto, el inventor francés que por semanas intentó cruzar el Canal de la Mancha con su flyboard tuvo éxito al aterrizar, ahora sí ya, en tierras británicas. Frankie Zapata, francés de 40 años, logró finalmente lo inimaginado, atravesar el Canal de la Mancha usando un flyboard de su invención. El empresario e inventor francés partió de su país en horas de la mañana solo con un dispositivo diseñado con 5 pequeños motores y algo de queroseno en su mochila. Flanqueado por 3 helicópteros, le tomó 22 minutos atravesar los 35 kilómetros que separan Inglaterra del resto del continente, no sin antes hacer una parada en un barco a mitad de camino para repostar. Fue visto saludando a espectadores antes de aterrizar con seguridad en la costa sur de Reino Unido. Cuanto más duro sea el trabajo, más dulce será la victoria y hoy nadie en el equipo olvidará este momento. Estará en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas y eso lo vale todo. Dinero, historia, todo eso no tiene valor. Lo que importa es cuando te enfrentas a un desafío y junto con tu equipo tienes éxito. El hombre volador, como lo llaman, no pudo contener las lágrimas después de tener éxito en su segundo intento de cruzar el Canal de la Mancha. Y se habla ya de un siguiente intento con un carro volador. Bueno, estaba muy emocionado el hombre volador y ya está pensando en el carro volador. Momento de revisar otros hechos que son noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Corea del Norte realizó hoy 2 nuevos lanzamientos de proyectiles sin identificar desde su costa oriental, siendo el 4º lanzamiento en menos de 2 semanas, según indicaron fuentes militares surcoreanas. Representantes de 60 países se reunirán este martes 6 de agosto en Lima, Perú, para debatir sobre la crisis política y económica en Venezuela. El encuentro fue convocado por el Grupo de Lima y no contará con delegados de Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Comenzó en Argentina el juicio contra 2 curas y un jardinero acusados de abuso sexual a 20 niños sordos del Instituto Próbolo de Mendoza. Los 3 señalados enfrentan cargos por corrupción de menores y malos tratos, por lo que pueden ser condenados a penas de hasta 50 años de prisión. Continúa la lucha contra los incendios en Siberia. Desde el 26 de julio la situación aún es crítica. Más de 3.000 personas, 430 equipos técnicos y también 49 aeronaves intentan combatir las llamas. Más de 20 muertos y 47 heridos dejó una explosión simultánea con carrobomba frente a un hospital en El Cairo. La Fiscalía General investiga qué ocasionó la explosión. El gobierno de Reino Unido anunció que se unirá a la misión marítima que liderará a Estados Unidos en el estrecho de Hormuz ante los recientes incidentes y el aumento de las tensiones con Irán. Putin amenaza con construir misiles nucleares si ellos lo hacen. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó con desarrollar nuevos misiles nucleares de alcance corto e intermedio, una advertencia a Estados Unidos tras el fin del pacto nuclear bilateral.
Egipto restaura por primera vez y durante 8 meses el sarcófago de Tutankamón, el cual será expuesto junto a otros de sus objetos a finales del próximo año en el nuevo Gran Museo de Egipto en El Cairo, cuando abra sus puertas al público. Y regresamos para profundizar en materia deportiva y comenzamos por una historia, porque continúa la novela en el mercado de fichajes con James Rodríguez, que aunque entrena en Madrid, sigue siendo tema de conversación en varios clubes de Europa. Lo de hoy es así. El periódico The Times de Londres cuenta que Real Madrid quiere a Paul Pogba a toda costa, así que ofreció a James Rodríguez y 30 millones de euros más para poder tener esta contratación. A lo que le contestaron que no, que Pogba está tasado en 150 millones y que hay que ponerlos sobre la mesa. Ahora la versión es que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, habló con Dino De Laurentiis, el presidente del Napoli, para generar un nuevo plazo y que hubiese una posible cesión de James Rodríguez otra vez al club italiano, dentro de estos temas que se siguen rumoreando, si nadie más decide comprarle los derechos deportivos de James. Entonces lo darían en cesión al Napoli. En eso avanza. Por ahora, volviendo a Madrid, que es donde está James Rodríguez, el Real tiene el próximo miércoles un partido amistoso ante el Salzburgo por la Copa Red Bull. Se espera que el técnico Zinedine Zidane convoque a James. Si no lo involucra, después de estar ya más de 10 días con el plantel, estaríamos diciendo que le están cerrando la puerta en Real Madrid y que se irá por Pogba a Napoli a alguna parte, pero se terminará yendo de la Casa Blanca. La triste noticia que tenemos que dar hoy, pues murió luego de una dura caída durante la etapa en Polonia. Este joven de 22 años, que era una de las grandes promesas del pedalismo belga y corrió para el equipo Lotto de su país. El hecho, del cual no hay imágenes debido a que ocurrió fuera del espectro de cobertura de televisión, se produjo en una curva donde perdió el control y se estrelló contra pesados tubos de cemento ubicados a la orilla de la carretera. Los servicios médicos de la carrera lo atendieron incluso en helicóptero, pero luego de llegar a tratar de reanimarlo, falleció en la mesa de operaciones cerca de la ciudad donde estaba la meta, en Sarbridge. Fue compañero de Egan Bernal, fue contendiente de Egan Bernal en el Tour del Avenir en 2017. Andrés, pero es que estaba lloviendo, ¿no debieron cancelar la etapa? Lo que pasa es que llueve 3 kilómetros, hace sol en otros 4, al final de la jornada el piso estaba mojado pero ya no había agua. Este es un deporte a campo abierto con una cancha de 150, 200 kilómetros por día. Es bien difícil. Llovía mucho, ese es uno de los videos que apareció en la cuenta del Lotto, pero al final las imágenes de verdad que no las hay. El escueto comunicado dice que sufrió una caída, lo atendieron, lo trataron de reanimar, pero murió. No, durísimo ver las imágenes de este chico que usted nos estaba presentando. Es que 22 años es la vida por delante. Sin duda alguna.